sigue el debate en todo lo que ha acompañado el ir descubriendo más detalles sobre esa noche triste y sobre eso que muchos historiadores llaman un parteaguas, y que si pudo haber sido diferente la historia de la conquista a partir de que hubiera o no ocurrido esta batalla que fue la más sangrienta para los españoles que ellos tengan reportado o memoria, y que fue esta noche donde se supone que Hernán Cortés llora en este ahuehuete. ¿Quién mejor para hablar de ese capítulo de nuestra historia y de la historia en general que Héctor de Mauleón, a quien ya me robé toda la semana porque aquí lo tengo nuevamente? Gracias, ¿Cómo Mónica. estás, Bien, Héctor? bien, encantado de estar aquí. Cuéntame de, 500 años de esta historia que es mucho de mito también, ¿no? Cuéntame. Sí, yo creo que hay pocos momentos en la historia de México que están rodeados de un aura tan sobrenatural, tan onírica, tan fantasmal como la Noche Triste. Uno de los hechos que desatan la Noche Triste es que un astrólogo que venía con las tropas de Cortés se tira la suerte y se da cuenta que si no huyen esa noche, van a perder la vida todos. Y esto viene acompañado de una serie de presagios que tienen los soldados españoles y que registra, entre otros, Bernal Díaz del Castillo habla un poco de esto, pero un soldado conquistador que se llama Francisco de Aguilar, poco leído, que a los 80 años escribió su relato de la conquista, a los 80 años ya de edad. Y él dice que un soldado que estaba castigado en la iglesia, en el templo que habían puesto dentro del palacio de Axayácatl, cuando estaban encerrados y asediados por los mexicas, comenzó a ver que rodaban cabezas y que rodaban cuerpos muertos, y entre una de las cabezas que rodaban, vio la suya. Entonces salió corriendo, huyendo, a contarle a sus compañeros. Y había otro cronista que contaba, Fray Diego Durán, que los mexicas habían traído sacerdotes y hechiceros que colocaron alrededor del palacio de Axayácatl y que les empezaron a mandar visiones que ponían espanto. Entonces ellos veían cuerpos muertos, veían piernas que caminaban solamente el muslo y el pie, veían sangre, veían cosas que caían, y se comenzó a hacer un clima de terror, según las crónicas, dentro del palacio. Entonces Cortés no creía en esas cosas, a pesar de que el astrólogo ya le había salvado la vida una vez. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Realmente Cortés no creía en esas cosas? Es un Cuando momento venía en el que, también de una cultura... No, es un momento en el que todos están imbuidos de eso. Pero Cortés les repetía, no caigan en agüeros. Está en las crónicas que les decía, va a ser lo que Dios quiera. O sea, no crean en esto, creamos en lo que está autorizado. Y finalmente lo convencen. Lo convencen de que tienen que salir esa noche, y el relato es uno de los relatos más emocionantes que narra, por ejemplo, Bernal. Ellos hacen unos tanques de madera, una especie de tanques primitivos con agujeros que llaman ingenios, para poner unas escopetas y poder salir cubiertos. Ahí cabían 20 hombres. Y se divide la columna, funden en barras el tesoro que estaba en el palacio de Axayácatl, porque en ese palacio se guardaba todos los tesoros de los gobernantes anteriores, de los reyes del pasado. Estaba mal visto que el actual soberano tomara algo que no era suyo, lo tenía que acrecentar. Entonces había un tesoro fabuloso. Cortés dice que cuando se asoma a una habitación donde está ese tesoro en el palacio, ve todo lo que debajo del cielo hay. No lo describe, pero cuando habla Bernal de lo que había ahí, dice que tuvieron que dejar la mayor parte de lo que había en oro y en barras porque no cabían, ya no pudieron cargar con eso. Cortés separó en unos caballos y en una yegua el oro que le tocaba a él y el oro que le tocaba al rey, y lo demás lo repartió. Todos los soldados se metieron las barras en las armaduras, los más veteranos se metieron pocas, y los más jóvenes y los más inexpertos se metieron muchas. Y entonces iban pesados al salir. Por ahí dice Gómara, el cronista, que los mató el oro, pero que al menos murieron ricos porque no pudieron correr. Y a la hora de salir del palacio para dirigirse a Tacuba y ganar tierra firme, los descubre una mujer que sale a recoger agua, y un hombre que está arriba del templo de Huitzilopochtli los ve y avisa: se van vuestros enemigos. Y entonces pues comienza propiamente lo que conocemos como la Noche Triste. La Noche Triste es el nombre que le pone Gómara a ese suceso, en el cual van huyendo, divididos en grupos, llevan el oro en medio, como protegido por muchísimos aliados tlaxcaltecas, y cuando comienza la persecución,
La calzada México-Tacuba no era como la conocemos hoy. Era un camino que comunicaba el islote con tierra firme. Entonces estaba rodeada por el agua de los lagos en ambos costados. Entonces se llena eso de canoas, comienzan a flecharlos, los comienzan a perseguir por atrás, levantan los puentes para que no puedan escapar. Entonces ellos comienzan a caer en los canales. La mortandad es horrible. Los que sobreviven tienen que pasar por encima de los que ya murieron ahogados y de los caballos. Pierden cañones, pierden fardaje, pierden muchísimos aliados y sobre todo, por lo que más les duele, es que pierden el oro. No lo vuelven a encontrar nunca. Nunca. Lo del árbol de la noche triste, pues no lo menciona nadie. Es una cosa que se fue construyendo. Pero sí hay... Eso es, fíjate que al principio de tu narración decías este episodio tan onírico. Y claro, tú te estás refiriendo a todos los sueños que tenían los sabios en ese momento y que daban pues el aviso de lo que podría ocurrir. Y sin embargo, yo en lo que pensé cuando lo mencionas, al decir este episodio tan onírico, es en lo que como mexicanos soñamos que podía haber ocurrido, hubiéramos querido sí está que hubiera ocurrido, ¿no? La descomposición emocional de Cortés. Sí, claro. Está desesperado. Pero entonces es una interpretación. Está desesperado, regresa por los últimos. Cuando ve que el último que llega es Pedro de Alvarado, le dice, ¿dónde están los hombres que te confié? Le dice, no queda ninguno. Él llega solamente con 8 españoles y algunos tlaxcaltecas. Ya no queda nadie atrás. Hay unos españoles, eso se me hace muy dramático, que no logran salir y se tienen que regresar al palacio y de ellos no se vuelve a saber nada. Pues, probablemente los sacrificaron en el Templo Mayor, etcétera. Pero sí se habla de la descomposición emocional que está sufriendo Cortés y, sin embargo, por el único que pregunta, ya que están en tierra firme, es por el que hace los barcos. Desde ese momento él ya está pensando en el capítulo siguiente, en lo que viene. Y sale el mito de que lloran en Popotla. No se registra que se hayan detenido y mucho menos que haya llorado en ese lugar, aunque sí van huyendo a lo largo de ese pueblo hasta Tacuba. En Tacuba lo siguen acosando y se mueven hacia Los Remedios. Pues ahí está. Qué agasajo es siempre platicar contigo, gracias, Héctor. Mónica. Muchísimas gracias. Mucho. Y bueno, pues ya estamos esperando ese siguiente libro que estás preparando. Estamos en eso. Me encantaría que fuera un comparativo de otras noches casi tan tristes, pero en el mundo contemporáneo, que también está lleno de noches tristes. Que también es tu expertise en este momento. ¿Qué vamos a ver en el foco el domingo? La Avenida de los Insurgentes, estamos recorriendo en bici. Por la nueva normalidad, estamos haciendo el programa en bici. Padrísimo. Y decidimos hacer la historia de Insurgentes desde Indios Verdes hasta Seúl. ¡Fantástico! 34 kilómetros de aventaron. Más o menos. No, bueno, ahorita estamos apenas en Tlatelolco. Bueno, pues ahí la llevan. Ahí vamos. Gracias, Héctor. Gracias. Muy buen día.